Bien, ¿cómo están muchachos? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estén viendo el video. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? La idea es un poco comentar la guía que nosotros le hemos enviado como profesores de historia para que ustedes les puedan echar un vistazo, les sea más fácil realizarla y puedan ir cumpliendo con lo que estamos nosotros pidiendo, que en este periodo de cuarentena para mantenernos ahí activos, mantenernos al día. El objetivo de esta guía, que es muy parecida a las que trabajamos en clase, no tiene nada del otro mundo, es analizar las consecuencias que generó la crisis económica de 1929 en Estados Unidos y particularmente en el surgimiento de ideologías totalitarias en Europa. Esa última parte yo creo que es la que más nos interesa en este documento, en esta sesión, si se quiere. La crisis de 1929 ya la trabajamos en la guía anterior y las consecuencias que tuvo en Estados Unidos también, entonces salvo un detalle y un proceso tremendamente importante que vamos a conversar hoy día, pero de forma bien escueta porque el tiempo no es mucho, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar hacer un video lo más corto posible, yo creo que no va a pasar más allá de los 15 minutos. Recuerden que las instrucciones, el plazo de envío es el viernes 3 de abril, entre las 11 y las 12 de la tarde o del día. Y esto es muy importante. Hay algunos que se le olvidó en la actividad pasada. Indicar en el asunto del correo el nombre completo del estudiante y el curso. Muchachos, en el correo tiene que ir nombre completo y el curso en el que ustedes, y si quieren incluir el número de la lista, mejor. Quería comenzar leyendo una contextualización de un libro que está acá, que es este libro que se llama Historia del siglo XX. Ustedes lo pueden encontrar disponible. Yo les voy a decir las páginas. Vamos a ver el capítulo 3 que se llama Periodo entre guerras. Esto es en la página, si no me equivoco, 95. Entonces ahí vamos a sacar algunas ideas. Y es una contextualización para que nos pongamos a tono de lo que estábamos conversando antes de que tuviéramos que venirnos a hacer esta cuarentena. Dice lo siguiente, lo escribe María Dolores Becher y dice lo siguiente: a principios del siglo XX, estoy leyendo, el crecimiento económico era sostenido en las sociedades burguesas asentadas, así como en los países interesados en alcanzar esa posición. Se suponía que la razón, la democracia y el progreso abrirían paso a un futuro más venturoso o mejor. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que, y no sé si ustedes se acuerdan, cuando estábamos terminando el siglo XIX, parecía, y hablábamos de esta bella época, de esta cómo la burguesía dominaba el mundo, cómo el liberalismo, su ideología, digamos, democrática, democrática entre comillas, no es la democracia que conocemos nosotros hoy en día, dominaba las sociedades occidentales que se decían como tal como el progreso, ¿cierto? Como estas sociedades avanzadas. Todos los que no tuvieran este liberalismo, todos los que no fueran con esta democracia que ellos habían como perfeccionado hasta ese punto, eran bárbaros, eran salvajes o eran, digamos, sociedades más atrasadas, ¿no es cierto? Y dominaba el imperialismo, dominaba el colonialismo, ellos estaban en pleno proceso de auge industriales y era lo que conocíamos nosotros como esta bella época europea, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros lo conversamos también en primero medio y lo estábamos viendo ahora antes de salir a la cuarentena, se trunca y se termina de cierta manera con la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Como el fin de esta bella época y estos conflictos que empiezan a atravesar las sociedades burguesas. Y cuando comienza el siglo XX, ahí ya de cierta forma terminando la Primera Guerra Mundial, 1918, 1920, si tuviéramos que encasillarnos en un periodo, esta sociedad burguesa, el capitalismo propiamente tal, se transforma y eso es lo que queríamos ver nosotros en esta guía. Cómo en el siglo XX el mundo, las ideologías que antes parecían muy bien instaladas, se van transformando, se va cambiando el mundo, van surgiendo nuevos actores. Y en eso estaba la Revolución Rusa de 1917 con el comunismo, con el marxismo, ¿no es cierto? Como la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, pone en la palestra mundial un nuevo sistema de entender la política, de entender la economía, de entender el mundo. Y ahí tenemos ya dos modelos, ¿no es cierto? El modelo por un lado capitalista, burgués, y por el otro el modelo marxista, el modelo del proletariado que nosotros lo conversábamos en clase. Y si nosotros después retomábamos justo después de la Primera Guerra Mundial,
en Estados Unidos se comienza a ver, eh, si tuviéramos que tomar un actor, ¿no es cierto?, como Estados Unidos, porque ya el foco se va de Europa, ya los países europeos pierden ese como protagonismo y ese auge lo empieza a tomar Estados Unidos con el surgimiento de la sociedad de masa, con el surgimiento de nuevos medios de comunicación, con la producción a gran escala también que empieza a desarrollar Estados Unidos de Norteamérica. Eh, el foco está puesto en ello, ¿no es cierto? Y veíamos cómo lo estábamos trabajando también en base a los nuevos cambios socioculturales, a los nuevos cambios también en la forma de vestir de las mujeres, las nuevas formas de entender la cultura, los nuevos movimientos artísticos. Y todo eso pareciera que ir tan bien encumbrado dentro del capitalismo, que eran los locos años 20, lo veíamos este periodo de auge, se empieza a truncar o se trunca con la crisis de 1929, con este periodo que ya veíamos en clases anteriores donde la gente especulaba financieramente, participaba de la bolsa de comercio en Nueva York y otras bolsas en otras partes también de Estados Unidos y creían que esto iba a durar para siempre, ¿no es cierto? Que era invertir en acciones para comprarlas baratas, venderlas más caras y así invirtiendo mi ahorro y acrecentando mi ganancia, pues y eso finalmente se trunca, ¿no es cierto? Y es lo que sigue mencionando esta autora, fíjense lo que dicen. Pero es en los años 30, en 1929, lo que estábamos conversando, todas estas creencias se habían derrumbado. Y eso es lo que estábamos tratando en esta guía, de eso se trata esta guía, de ese derrumbe. Al concluir la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, el mundo ya no era capitalista o solamente capitalista. La crisis del imperio zarista había debilitado, o perdón, había posibilitado que los bolcheviques tomaran el gobierno de Rusia y se embarcaran en una construcción del socialismo. El espacio capitalista fue hondamente impactado por la crisis económica del 29 y el avance hacia una economía global se truncó. A partir de la crisis de 1929, los tiempos oscuros en los que la desesperación, la codicia, el miedo, el pragmatismo oportunista y la presencia de líderes carismáticos ofrecieron el marco en lo que se afianzó el nazismo y se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la crisis de 1929 que afecta a Estados Unidos, pero que afecta también al mundo, va a repercutir a nivel general en todo el mundo y va a cambiar este panorama de la sociedad burguesa como líderes indiscutidos del mundo y como protagonistas exclusivos de la construcción de la realidad. La burguesía va a estar muy, muy cuestionada, ¿cierto? La democracia en sí, el liberalismo en sí, muy cuestionado. Y en eso, bueno, acá está la parte de la crisis de 1929, responder unas preguntas que son las que están acá. Yo creo que no debería haber mayores problemas, lo conversamos en la guía anterior. Pero sí enfocarnos en esto, un poco. Estados Unidos se recupera o intenta recuperarse con un modelo económico que es muy diferente al que venía trabajando, que es el New Deal, Franklin Delano Roosevelt. Eh, Incorpora entre el 33 y el 38, lo dice ahí, un conjunto de medidas conocidas como New Deal o Nuevo Trato. ¿Y qué implica esto? Muy simple y es muy, muy, muy sencillo y lo podríamos decir en términos, en una línea, que es cómo el Estado se involucra en la economía, cómo el Estado toma medidas para paliar la crisis como iniciativa estatal, como aporte del Estado. Y esto es muy importante porque en la lógica burguesa eso no existía. Los burgueses, ustedes saben, entendían la economía como el libre comercio, como el libre mercado, como el libre emprendimiento, como la excesiva libertad del privado en la economía. Entonces, es un cambio de paradigma bien interesante y eso está en las páginas de su texto, en las páginas, si no me equivoco, acá lo vamos a ver, página 32 y 33. El New Deal, el estado de bienestar, como Estados Unidos, como Estado, y se incorpora y tiene un rol en la economía, no dejando que los privados hicieran y deshicieran. Un ejemplo de eso es lo que está acá, esta imagen, este recurso 21, más seguridad para la familia americana. Cuando un trabajador, estamos acá, cuando un trabajador asegurado muere dejando hijos dependientes y una viuda, tanto la madre como los hijos reciben beneficios mensuales hasta que el último cumpla 18 años. Entonces una ficha ahí lo dice, donde el Estado se hace cargo de la sociedad, pues y eso antes no pasaba. Entonces, súper interesante leer acá el New Deal y cómo el Estado interviene en la economía, ¿cierto?
o entre comillas, una revolución, ¿no es cierto?, de cómo entender el Estado y su participación en la economía. Pero lo que me quería centrar, y en estos últimos 15 minutos, perdón, en estos últimos 5 minutos, es en cómo las sociedades europeas reciben esta crisis y cómo reciben este agotamiento, esta crisis del liberalismo. En esta época que decía acá la autora que yo leía recién, en este periodo oscuro, ¿no es cierto?, del periodo entre guerras, que va desde la primera al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, del final de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda, de 1919 a 1939. Y surgen, y fíjense la pregunta que yo planteo acá, o que planteamos nosotros como profesores acá. ¿Cómo reaccionan las sociedades europeas a una crisis que los había dejado en la pobreza y de la que ellos culpaban a la burguesía y a su sistema democrático débil, puesto que no supo solucionar o enfrentar la crisis? Surgen estos grupos, y particularmente en Italia y en Alemania, por distintas razones de contexto, ¿cierto? Y son críticos a la burguesía, son críticos a este rol burgués y de cómo ellos habían manejado los asuntos. Los culpaban del inicio de la Primera Guerra Mundial y de haberlos dejado en la pobreza. Los culpaban de haber, a Italia y en Alemania fundamentalmente, de haber tenido condiciones, de haber quedado como los grandes derrotados de esa Primera Guerra Mundial, a pesar de haber estado en bandos opuestos. Recuerden que Italia estuvo con los vencedores, pero igual quedó muy diezmada y Alemania fue humillada en el Tratado de Versalles. Lo otro es que sus procesos de industrialización fueron truncados, se estancaron económicamente y además se vieron afectados después por la crisis de 1929. Entonces las sociedades europeas son sociedades que están en la pobreza, están agotadas. Entonces surgen partidos, surgen líderes que les prometen nuevas cosas, que les prometen un cambio, un nuevo aire. Y esas propuestas están cargadas de violencia, están cargadas de posturas radicales y simplistas también. Y eso a la gente le atrae, a la gente le convoca. Yo quería leerles para ir terminando esta parte y ustedes van a leer ahí en ese texto de Mussolini y también en los videos que les voy a recomendar. Pero fíjense lo que plantea acá esta autora en el libro que ya decíamos recién. Dice, además de las condiciones que hicieron posible el éxito de los fascistas, porque así se llamaron ellos, fascistas, Mussolini crea los fascios de combate en 1919 en Italia, ahí viene la palabra fascista. ¿Qué es el fascio de combate? Son una palabra que venía del Imperio Romano y que lo podríamos graficar mejor en una próxima sesión, pero le llaman fascista, ¿no es cierto? Que viene esta palabra de origen del Imperio Romano, del fascio, que era el poder que utilizaba el emperador romano. ¿Y qué es lo que proponen? Fíjense, dice, los fascistas italianos, sobre todo en una etapa inicial, presentaron programas revolucionarios, en parte anticapitalistas, antiburguesía, que recogían los reclamos, las ansiedades de diferentes sectores de la sociedad. A través de su oratoria y de sus prácticas, el fascismo se definió, fíjense aquí esta parte súper interesante, se definió como antimarxista, es decir, antibolchevique, antiproletariado, o sea, no sé si antiproletariado, pero anti esa condición marxista de que es el proletariado el que controla el Estado, ¿no es cierto? Antiliberal, es decir, antidemocrático, anti la libertad de la persona, digamos, no es que la persona, que no es que el Estado esté al servicio de la persona, sino que es la persona la que está al servicio del Estado. Y antiburgués, es decir, anti este grupo que controla y que lo único que busca es riqueza para sí mismo, es enriquecimiento personal. El fascismo, ustedes lo pueden leer y lo pueden ver en este texto que menciona Mussolini, que es el creador del fascismo, pero también les quería recomendar dos videos, que son los que están acá. Uno es qué es el fascismo y en qué se diferencia de la extrema derecha, que está en BBC Mundo, y otro, qué es el fascismo en el cubil de Peter. Estos dos canales son súper buenos en cuanto a entender el fascismo y lo que proponen como esta ideología que viene a reivindicar el accionar de un nuevo grupo. Espero que le haya ayudado
y que les pueda servir. Yo creo que vamos a hacer pronto un directo para resolver más dudas. Un abrazo.